Primer torneo oficial de fútbol de la historia. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Bienvenidos como cada vez que publicamos. Hoy es 11 de noviembre y un 11 de noviembre, pero de 1871, sin saberlo, un grupo de futbolistas británicos escribió la primera página del torneo más antiguo del mundo. ¿Por qué? Porque nacía la FA Cup, el más antiguo de la historia, el pionero, el primero. Hoy viajamos imaginariamente al siglo XIX para descubrir cómo se gestó el campeonato que dio origen a todos los torneos del planeta, quiénes fueron sus ideólogos, cómo se organizó y cuál fue su primera final. Suscríbete a nuestro canal, así hacemos valer estas proezas y hacemos crecer esta propuesta tan cara a nuestros sentimientos. Hacé clic en la campanita de las notificaciones para no perderte absolutamente nada de lo que vamos publicando. Pues bien, para iniciar debemos decir que en realidad hubo un ideólogo, no muchos o varios. La idea original fue de un solo hombre, Charles William Alcock. También vale como aclaración inicial que la sigla FA, o como lo dijimos antes en inglés, FA, remite a la primera asociación de fútbol del mundo y se traduce simplemente como Asociación de Fútbol, FA o FA, Football Association. Entonces, la nombrada Football Association se creó allá por el año 1863, entre muchas otras cosas, o principalmente, para poner un poco de orden al caos de reglas, a decir verdad, no muy claras, que existían en aquel entonces en un deporte que aún no tenía resuelto ni siquiera lo básico. Se jugaba principalmente en las escuelas y cada una, las escuelas, podía tener, y de hecho tenía, sus propias reglas. La FA vino para poner un orden en ese sentido y unificar criterios de disputa, aunque claro está, como podrá observarse, por el tema de las fechas, durante años todo se circunscribió a simples partidos amistosos sin una disputa unificada. Estos fueron los orígenes del fútbol organizado y Charles Alcock no era otro que el secretario general de la organización. Además, como ya lo verán en breve, también era un jugador. Entonces, 8 años después de su creación, y esto es el 20 de julio de 1871, el comité de la FA celebró una reunión en las oficinas del periódico The Sportsman y Alcock propuso la idea de establecer un nuevo torneo, en realidad un primer torneo, una Challenge Cup para todos los clubes miembros, una copa de eliminación directa. Una idea vista con los ojos de hoy, si se quiere, simple, pero revolucionaria en aquellos momentos porque por primera vez cualquier club, por humilde que sea, podía competir, además en el entendimiento de que, y fíjense en el contexto histórico, el incipiente crecimiento de los ferrocarriles, esto dicho por el propio Alcock, es lo que haría posible los enfrentamientos entre los clubes de todo el país. De acuerdo al sitio oficial de la FA Cup, la propuesta de Alcock fue aceptada de inmediato, aunque muchos clubes declinaron de participar. Sin embargo, a pesar de que no fue sencillo llevar a cabo ese primer torneo, la FA Cup celebró sus primeros duelos oficiales de la historia del fútbol el 11 de noviembre de 1871. En aquel momento se emitieron invitaciones a los 50 clubes miembros de la FA hasta entonces, de los cuales solo respondieron 15. Alcock claramente fue un adelantado a su tiempo. Tras nuevas retiradas, alrededor de una docena de clubes participaron finalmente
en una competición que abarcó solo 13 partidos. Como dijimos, con la primera ronda de esos juegos teniendo lugar un 11 de noviembre, como hoy, pero de 1871. ¿Cuáles fueron aquellos equipos pioneros? Bueno, como primera medida y también en consonancia con el contexto histórico, debemos decir que no existía el profesionalismo. La mayoría de los equipos eran formados por exalumnos de escuelas, por empleados públicos y también por militares. Los nombres que marcaron la historia: Wanderers, Royal Engineers, Clapham Rovers, Maidenhead, Great Marlow, Barnes, Civil Service, Upton Park, Harrow Chickers, Crystal Palace, no el actual, el original, y hasta un equipo escocés, el Queen's Park, que viajó desde Glasgow para participar. Efectivamente, ya en 1871 el fútbol cruzaba fronteras. Ojo, no confundir tampoco en este caso con el Queen's Park Rangers escocés de la actualidad. Entonces, hace su aparición la fecha histórica. Los primeros encuentros, un 11 de noviembre de 1871. Ese día, por ejemplo, entre algunos otros, jugaron Barnes contra Civil Service, 2-0 para los primeros, y también 2-0 de Maidenhead sobre Great Marlow. Fue el comienzo real del torneo más antiguo del mundo. Digamos todo, nos situamos en el año 1871. Los campos eran irregulares, los arcos rudimentarios y la pelota no siempre era del todo perfectamente esférica. Pero había algo nuevo, la emoción, la primera emoción de una competencia que eliminaba al perdedor y hacía soñar al ganador. El torneo entonces avanzó entre noviembre de 1871 y marzo de 1872, y hubo algunos otros retiros y clubes que se clasificaban a la siguiente ronda porque su rival no se presentaba. Todo era muy artesanal, aunque el entusiasmo era enorme. Y llegó finalmente el 16 de marzo de 1872 la fecha de la primera final de este primer torneo de la FA Cup. El escenario fue el Kennington Oval en Londres, en realidad un estadio de cricket que prestó su campo para la ocasión. A esa final, a la primera de todas, asistieron unas 2.000 personas, una verdadera multitud para aquellos años, y esa primera final enfrentó a Wanderers contra Royal Engineers, en un partido muy duro, muy físico, pero decidido por un solo gol. El héroe fue Morton Betts, jugador de Wanderers, quien marcó el 1-0 definitivo. Y de esta manera, los Wanderers se convirtieron en los primeros campeones de la historia. En el Wanderers Football Club jugaba el ideólogo Charles William Alcock. Así que quien era secretario de la asociación e ideó el torneo, integraba el primer equipo campeón como jugador. Desde aquel 11 de noviembre de 1871 hasta hoy, la FA Cup ha sobrevivido guerras, crisis y revoluciones en el fútbol. Has recorrido un largo camino, muchacha. Más de 150 años después, la FA Cup sigue siendo el símbolo de que en el fútbol cualquier equipo puede soñar. Y todo empezó con una idea, una pelota y un grupo de clubes que se animaron a competir. Amigos, ¿qué decirles? Este es el verdadero espíritu del deporte que pretende representar el nombre de nuestro querido canal. Esperando que te haya gustado esta historia y con el agradecimiento de siempre, nos despedimos hasta nuestro próximo video. Esto fue Deportes de Gran Porte.